David, bacán, listo, hablamos. ¿Ok? Bueno, como les contaba, el proyecto empieza con un proyecto de escuela. En un grupo, en esta toma hay 14 ingenieros, todos son, salvo el pelado de Percy, todos eran casi de la misma edad. No, Percy también era joven. Igual que ustedes se habían formado diferentes subsistemas, 6, 8 al comienzo, y en algunos casos había uno o dos ingenieros a cargo de los subsistemas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se fraccionó este proyecto que tenía ese tipo de consideraciones, ¿no? Básicamente era un proyecto de entrenamiento, de formación de recursos humanos. O sea, el primer proyecto, el CONIASAT, nace con un proyecto de formación de recursos humanos. No estábamos pensando lanzar ese satélite, sin embargo las cosas se descarriaron por la prensa, que se ponía a hablar de más, o por gente que quiso ponernos el problema de que ese proyecto jamás iba a volar. En realidad nunca se pensó que ese que estábamos empezando a hacer tenía que volar. Era un prototipo, se suponía que no era el modelo de vuelo, iba a ser lo más parecido al modelo de vuelo, pero no necesariamente era el modelo de vuelo. De hecho, teníamos la oferta del Instituto de Pesquisas Espaciales de Brasil y del Instituto de Técnicas Espaciales de España, de poder hacer las pruebas del modelo de ingeniería en sus laboratorios, para homologar la versión y en todo caso hacer un rediseño para obtener el modelo de vuelo. Ya desde ese entonces, y creo que no sé si se logra ver en la transparencia inicial, pero empezamos, en realidad las primeras líneas que se escribieron fueron en el 98, pero estas imágenes datan de ahí, desde el año 2000, ya usamos AutoCAD. Teníamos no solamente AutoCAD para todo lo que era diseño mecánico, y había muchas piezas, y entonces todo lo que era el análisis estructural estaba llevado a cabo por ingenieros mecánicos, y se tenía el Mechanical Desktop, que es un software para lo que era diseño estructural. Teníamos la versión licenciada, que nos permitía hacer análisis de esfuerzos y todo. Como les decía al comienzo, usamos todos los estándares de la ESA, de la Agencia Espacial Europea. Teníamos un amigo en Roma, que nos facilitaba algunas regaladas, y otras las comprábamos en el STEC en Holanda. Teníamos como, por lo menos 100 folletos de todos los estándares de la ESA. Se construyó un cuarto limpio en el sótano del CONIRA, clase 100, que nos permitía hacer trabajos en óptica bastante buenos. Creo que en algunos momentos el cuarto llegó a ser clase 10 inclusive. Tenía flujo laminar, se compró una mesa antivibración con 4 patas hechas presurizadas con nitrógeno, y compramos los uniformes, la ropa especial. Clase 100, clase 10, clase 1000, ¿qué significa? Sí, en el caso de clase 100 son 100 partículas de polvo por metro cúbico, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que se usa para armar un satélite. Un satélite, no un CubeSat, pero un satélite, mini satélite. Clase 10 normalmente se usa para cuando tienes que ver la parte óptica, y por eso que después se mejoró, porque el CONIASAT tenía un telescopio con un CCD de 12.000 píxeles, y la resolución espacial era de que tuviera 12.000 metros de abertura, entonces era 1 a 1 prácticamente la relación píxel por metro. O sea, ya en el 2000 nosotros teníamos un proyecto con 1 metro de resolución, que ahora hace poco nomás se está hablando de eso. Este fue un software que creo que es uno de los mejores del mundo, el SPK, que te permite modelar desde varios puntos de vista, ¿no? Acá es como si estuvieras en el espacio mirando la Tierra, y la sombra que se ve ahí sería el área de influencia de la estación terrena, ¿no? Hasta dónde lo puedes ver en función de la altura de la órbita, que crea ese círculo, ¿no? O sea, tu horizonte para la estación terrena. Hasta dónde puedes ver, o eventualmente la cobertura que podría tener la huella, ¿no? La huella de tránsito del satélite. Eso te permite también simular, si te interesa tener una órbita ascendente o descendente o transversal, o el ángulo de inclinación de la órbita para aprovechar. En el caso del CONIASAT, la órbita creo que estaba en 98 grados y pico, que permitía explorar el territorio peruano casi a lo largo, ¿no? Y poder en una barrida sacar, bueno, 3.000 kilómetros o 4.000 kilómetros de barrida completa. Claro, ahí hay un tema justo muy importante. Cuando justamente ayer hemos tenido una exposición en el MINDEF, ¿no? Por el proyecto peruano, ¿no? La propuesta de Sarre. Y por ejemplo, cuando tú no eres prime contractor, el contratante principal de lanzamiento, tú vas, digamos, como un pasajero más
como compras como compras un ticket Lima-Tumbes, ¿no? Y vas por la Panamericana, tú no quieres ir por la Panamericana, tú quieres ir a inventar un poquito, pero bueno, pues te tienes que acomodar. O te bajas, ¿no?, ahí. O te bajas ahí. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente cuando uno contrata tú vas de pasajero en un vuelo contratado por un prime contrato que es de Occidente, normalmente el vuelo es transversal al Perú, no paralelo a la costa. Entonces, ¿qué implica eso? Menor eficiencia. Porque si tú vas paralelo a la costa, tú puedes cepillarte 4.000 kilómetros continuos, que es lo que puede hacer el satélite, de la costa, en una sola pasada. Mientras que si tú pasas transversal, esta cosa como un pan de molde, ¿no? Así, entonces es mucho menos eficiente. ¿En qué se traduce eso? Por ejemplo, que un satélite de estas características puede tomar un mismo punto cada 48 horas y un satélite como el chileno toma un mismo punto cada 5 días. Justamente por lo ineficiente. Entonces, de ahí la importancia de lo que es diseñar desde la órbita. O sea, una ventaja, por ejemplo, que ofrece este tipo de compañías es que tú participas en el diseño del satélite y de la órbita. No es que viene uno con una y dice, yo te vendo este satélite, ya está cerrado, está construido, no hay nada que modificar, y este va a un lanzamiento y va así. Pero es que pero es que esas son las condiciones. Entonces, esa es la diferencia cuando uno empieza desde cero. En este proyecto había un grupo, físicos básicamente, estaba Walter Guevara de San Marcos, que está trabajando con ella todavía, que estaban trabajando básicamente el tema orbital, ¿no?, para encontrar la posición de la órbita y los barridos de la órbita lo más apropiado para el caso peruano, ¿no? El otro tema que también tiene que ver con esto es el tema, como este es un satélite de observación de la Tierra, interesa la hora en que va a tomar. Entonces todos los satélites son heliosincrónicos, están sincronizados con la posición del Sol, para que la sombra de la imagen que toma hoy día sea la misma de mañana, ¿no? O intentar por lo menos que a lo largo del periodo de tomas la sombra sea casi muy parecida, ¿no? Entonces se sincroniza no solamente el ángulo de inclinación de la órbita, sino la posición y la hora de lanzamiento para que sea sincrónico solar con la estación terrena, no con Rusia, donde se lanzó, o en Estados Unidos se lanzó, ¿no? Y lo que se quiere es que después del periodo de inyección y que se acomoda la órbita, esté sincronizado con las 11 de la mañana, por decir, hora de Lima. Entonces, a las 11 de la mañana el satélite pasaba sobre Lima, y eso te garantiza que todos los días, o cada 2 días que pasa, la sombra es la misma, ¿no? Entonces acá básicamente estaban los parámetros que se definieron en esa época, 10:50 prácticamente a las 11 de la mañana, y después hay un sobrepaso en la órbita descendente, que es el pase en la noche, como a las 10:50 de la noche, que lo que te permite a eso es tener la telemetría del housekeeping, ¿no? O sea, la telemetría de cómo está el satélite en ese momento, ¿no? La batería, su sistema, hacerle pruebas, tener un tiempo... O meterle programación de tomas, ¿no? O programación de tomas para el día siguiente, cosas así, ¿no? Entonces, el pase en la noche es interesante básicamente para la administración del satélite. Ahí hay que tener en cuenta que más o menos, ¿no?, si no me equivoco, Ricardo, son 14 pasadas al día, ¿no es cierto? Claro, Cada órbita son como de 110 minutos. Y la ventana que tienes de verlo es de como de 4 minutos. Entonces, si tú comienzas a sumar minutos, que es nada. O sea, un día tienes, y de las 14 no van a pasar sobre Lima. No. Van a pasar la mitad. Son 7 pasadas, por decir un número. 7 por 4, 28 minutos al día que vas a tener posibilidad de entrar en contacto con el bicho. Entonces, fíjense, en un término de observación de la Tierra, la eficiencia que debemos tener para programar, ¿para qué? Para que cuando el tipo esté volando esté haciendo todas las tareas posibles, porque el tiempo, y si tienes 28 minutos al día multiplicado por un mes, por un año, entonces saca tu cantidad y son horas al año, y estás invirtiendo más de $100 millones. Entonces la eficiencia en todo, en la órbita, en la antena, por ejemplo, un satélite tiene una antena direccional, por ejemplo, o sea, no tiene que pasar sobre la estación, sino puede estar pasando sobre Huancayo, inclina la antena y está transmitiendo, o sea, lo han hecho, o sea, claro, están pensando la eficiencia. Pero eso lo han hecho porque como el tiempo de tránsito sobre la estación terrena, si no moviera la antena, es tan corto, ahora cualquiera de ustedes tiene una camarita simple que está tomando con 16 megapíxeles. El archivo es inmenso. Y si estás barriendo 4.000 kilómetros, te imaginas cuánto pesa ese archivo. Y si solamente vas a pasar un ratito, no vas a tener tiempo de transmitirlo. Entonces, Survey ingenioso dijeron, entonces la antena la volteamos, pues, y nos enganchamos con la estación terrena y seguimos bajando datos, porque si no se llena el disco duro y cuando vuelva a pasar sobre Lima no tengo dónde grabar. O sea, puedo filmar,
y puedo transmitir en tiempo real, pero no puedo grabar porque los discos están duros. ¿Y qué pasó si Están no llenos. bajaste la data y tu disco todo se lleno? Tienes un bicho con una cámara que es inútil. No, y Porque si peor, no puedes seguir tomando porque ya se le llenó el disco duro. y peor si tienes la oportunidad de hacer una toma, digamos, qué sé yo, tener el satélite arriba es como tener una cámara y digamos que tienes la posibilidad acá en tierra de cambiar la memoria, pero en el satélite solamente tienes el disco duro. Y de repente ocurre un super terremoto en Asia y el Perú es suscriptor del grupo System Monitoring Constellation. claro, de ahí la constelación del Charter, Charter, ¿no? que todo el mundo apoya al herido. Entonces, si tú estás por ahí, podrías tomar la imagen y después se la regalas, ¿no? Porque se trata de ayuda. Pero si tu disco duro está lleno, ¿cómo te va a decir, oye, qué pasó? O sea, ¿no? Tú has pasado por ahí y no has podido tomar. O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, entonces, las órbitas sí son generalmente, están casi todas en un plano, entre 500 y 600 kilómetros, ¿no? Esta fue la segunda versión. Porque la primera versión estuvo con un poco más de tinte digamos, de inteligencia. Nosotros habíamos privilegiado un telescopio más grande, un telescopio de casi 80 centímetros de diámetro, y todo nacía alrededor de este telescopio. Por la máquina El concepto de la plataforma 300, ¿no? Claro, claro, acá está vestida. Es un telescopio envuelto en Nosotros componentes. inicialmente hicimos el telescopio y sencillamente dijimos, ¿por qué no se complica la vida? Hacemos el telescopio con una estructura media hexagonal, ¿no? Y en estas caras planas le vamos pegando las cajas. Total, estar con una caja sellada al espacio o con una tapa así al espacio es la misma historia, porque realmente no están selladas en el fondo. Pero cuando conversamos y logramos este acuerdo con Matre Space, ellos estaban tratando de promover lo que ellos llamaban su plataforma de 300 kilos, ¿no? Que era más o menos del tamaño de una lavadora de estas chicas ahora, ¿sí? Y salió este tipo de construcción donde el telescopio está arriba y básicamente, lo van a entender ahora, como se trataba de un proyecto de escuela y eran los pininos para empezar, dijimos, pero ¿por qué no vamos a complicar la vida con hacer un Volkswagen? Si podemos hacer un ómnibus en principio, para tener espacio para caminar, para poder meter la mano y entornillar ¿no? los coaxiales y tirar. Es preferible que la caja sea, como no va a volar, es preferible que la caja sea espaciosa para poder hacer todo y después hacemos una reingeniería y lo achicamos, ¿no? Pero empecemos por algo más o menos cómodo, cosa que ustedes no van a tener porque tienen una cosita de tu tamaño, ¿no? Entonces empiezan con algo realmente incómodo. Y entonces Matra definió los subsistemas y habló de 8 y bueno, la concepción original era básicamente hacer una integración local, o sea, comprar todos los subsistemas y hacer la integración, ¿no? Cajas negras, tac, 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 conectarlas todas, ¿no? Que sería como ir a comprar acá el poli y todos los módulos del CubeSat, conectarlos y prenderlos y decir, ups, ya hicimos un satélite. Bueno, en realidad ensamblaron un satélite, ¿no? Esos fueron más o menos los 3, 6, 7, 8 subsistemas, ¿no? Estructuras, la computadora a bordo, bueno, tenemos nosotros mismo el telescopio ahí, en realidad esa era la misión. La parte de propulsión, porque este satélite sí tenía combustible líquido para reubicar su órbita, por dos motivos. Uno, porque al ser ya más o menos grande, y no teníamos la certeza de que fuera colocado como carga útil principal, sino carga útil secundaria, de repente nos lanzaban por ahí y había que acomodar la órbita a los requerimientos de lo que nosotros necesitamos como Perú. Entonces tenía, la única forma es que tú te muevas en el espacio, y para que te muevas tienes que tener tu propio motor cohete o pequeños cohetitos que te mueven y te acomoden la órbita. Esa es una. La otra era básicamente para compensar problemas de las mareas que se producen por la luna o por el viento solar que te lo van desplazando de la órbita, entonces lo vuelves a regresar, ¿no? O lo subes o lo bajas, para que mantenga siempre, porque de repente no la captaron, pero en este helio sincrónico, digamos, la posición de la Tierra va cambiando también, ¿no? Con las estaciones, entonces otra vez hay que compensar para que siga sincronizado con Lima, entonces hay que volverlo a regresar el satélite. Y no lo puedes hacer de otra manera que moviéndolo físicamente, ¿no? En la parte de comunicaciones es clave, porque claro, si había un telescopio que tomaba imágenes, había que bajar hasta Tierra y también controlar la posición en la parte de estabilización y control, tomar fotos desde un columpio es recontra complicado. Y más o menos, para exagerar la cosa, arriba es un columpio, o sea, te mueves, por cualquier cosa que te mueves, ¿no? Entonces,
Si quieres tomar una buena imagen, tienes que estar totalmente estabilizado. Energía y obviamente la parte térmica para cuidar el tema de la batería, ¿no? Ese era más o menos el arreglo del sistema. En ese caso, en esa toma, como se ve, no se ha privilegiado ningún subsistema, ¿no? Todos no dejaban de ser complicados, porque era la primera vez que había un equipo humano, un proyecto así en Conida, y no se privilegió ninguno. Claro, en el devenir, en el desarrollo, nos empezamos a dar cuenta que había unos que eran mucho más complicados que los otros. La ayuda que puso Matra durante un año y tener ingenieros en Toulouse que actuaban de asesores de los ingenieros de Conida, funcionó un año y el contrato terminó y después ya ellos tuvieron que volar solos, ¿no? Les pusimos una línea de internet, la línea dedicada especialmente, ¿no? Y empezó la creación peruana de cosas, ¿no? Por ejemplo, se diseñó y construyó este carrito para transportar el case, porque nos dimos cuenta de que, si bien es cierto el case era liviano, había momentos en los cuales había que trabajar en la parte de abajo y había que voltearlo. Y entonces con esto sencillamente lo rodábamos de un lado para otro, ¿no? Teníamos acceso a las caras y a todas las caras del satélite, ¿no? Esa es una toma de puerto limpio cuando estaban haciendo las pruebas de calidad. Pueden ver ustedes la mesa estabilizada de lado de allá con sus patas de nitrógeno. En la parte de afuera del cuarto teníamos un par de botellas de nitrógeno y tiene un sistema de control de presión. Prácticamente puede pasar un tanque al costado y puedes poner un láser y ni se mueve. Y después en la parte alta, donde están haciendo la lectura, es donde tenía la salida del aire. Todo el piso era perforado y el ciclón que teníamos tomaba el aire del suelo, lo recirculaba por unos filtros EPA especiales que llegaban creo que a 2 micrones, me parece, en algún momento. Y tenía una válvula de entrada para aire fresco. Y aparte le pusimos, después le tuvimos que poner aire acondicionado porque se convirtió en una estufa. O sea, a pesar de que eran fluorescentes, lo que había ahí arriba, que no generaba mucho calor, como el aire estaba circulando, le tuvimos que hacer esta entrada de aire fresco, pero pasaba le enfriábamos el aire con un aire acondicionado grande que pusimos en ese sitio. Y luego, no se ve acá en la toma, no sé si habrá otra, pero hicimos un pequeño cuarto para cambiarse, para poderse poner en una especie de ducha con aire para poderte cambiar y poderte poner el traje especial. De hecho, ese paso costó como $300 cada uno. Este es el telescopio, ¿no? Ese es el case, digamos, del telescopio, ya en aluminio aeronáutico, ¿no? Y como teníamos láser, estaban haciendo las mediciones. Los espejos los cortaron, los diseñaron en Conida, y los cortaron en el INAOE, en México, ¿no? Que es el Instituto de Astronomía. Ahí cuéntame un poquito del espejo de lo completo, que es la parte la parte óptica es la parte más problemática, ¿no? Es un Cassegrain Makarov, creo que es el término. En realidad no es un espejo principal parabólico, tiene un secundario pequeño adelante, pero además tiene unos lentes que hacen el aplanamiento, si se puede llamar, no sé si la palabra sea correcta, de la imagen, o poner en fase toda la señal para que llegue exactamente plana sobre el CCD. Porque si tienes espejos curvos, va a haber una parte de la imagen que llega primero y la otra llega después, y eso tiene cambio de color. Entonces, para evitar eso, se ponen lentes que hacen que se aceleren todos. Hay los lentes FLIR, que son más rápidos, los Kenan, que son más lentos, y hacen que todos se aceleren y se tracen, y al final llegan todos en fase, enfrente al CCD. Y tú me comentabas, Ricardo, ahora de lo plano que tienen que ser los espejos críticos, la rugosidad, claro. La rugosidad de la superficie, si ¿no? tú tienes que resolver micrones, ¿no? Un poco, prácticamente la rugosidad de ese espejo tiene que estar a 1/4 de la longitud de onda de la frecuencia que vas a operar. Entonces, eso te da la calidad de pulido que tiene que tener el espejo y en los baños, ¿no? Fue todo un problema traerlos de México, porque los metieron en unas cajas, una caja de madera, obviamente acolchados para que no se rompan, y los metieron en una funda y hicieron vacío para que no entrara polvo, ¿no? Y nunca los abrimos, estuvimos como 6 meses cerrados hasta que no estuviera el cuarto homologado. O sea, la condición sine qua non era que no se iba a abrir nunca el lente, no sabíamos cómo lo habían hecho.
ni los habíamos visto, habíamos pagado por esto y no los habíamos visto. O sea, como que te compras un carro, pagas $20.000 y lo cuadran en la casa de tu vecino. Y estaban guardados en sus cajas y no los podíamos abrir porque no teníamos el cuarto limpio. Entonces, hasta que el cuarto limpio no estuvo realmente testeado a nuestra satisfacción, nunca no abrimos los espejos, ¿no? El que calculó todo esto fue Percy Paz, físico de San Marcos, ¿no? Este es el ambiente, como ustedes pueden ver es sumamente limpio, realmente da gusto verle el acabado que se consiguió al final. A duras penas se ve acá en el piso a la mano derecha, o sea, para poner la mesa, claro, para ver la mesa, si se dan cuenta en la mesa o está apoyada la mesa, ahí se llega a ver como un cuadrado, ¿no? Ese cuadrado tiene más o menos 1 metro por 3 de concreto. Eso pesaba como 8 toneladas más o menos. Lo cortamos y lo hicimos llenar para hacer un bloque de concreto único, a pesar de las patas de vibración y todo, ¿no? Y realmente superamos, con el sistema, superamos la especificación técnica de la mesa. Es una Newport. Esa mesa costó como, no sé, creo que entre 15 o $18.000 más o menos. No era mucho dinero, el problema era traerla ahí. Es un honeycomb de este tamaño, ¿no? Con una plancha de acero inoxidable arriba. Eso es más o menos los módulos más importantes de partidos. En la solución que se hizo con el CAD de 3D, tienes la parte del volumen en sí que se había diseñado, pero cuando empiezas a ver, digamos, como caja, dices, qué fácil, ¿no? Pero después empiezan los problemas de, bueno, ¿y cómo lo voy a juntar? ¿Cómo lo voy a unir, no? Después, ¿cuántas caras de esas van a tener sol? ¿Cuáles van a estar calientes? ¿Cuáles van a estar frías? ¿Por dónde vamos a llevar el cableado? Si vamos a mover, ese tanque rojo es el de hidracina, que es el propelente que se evapora en realidad en el espacio, y por dónde van a estar los verniers o los pequeños motores cohetes, que son los que van a moverlo, para crear los vectores. Si lo pones en un mal lugar, lo único que hace es que rote, pero no se desplace, entonces hay que ver de poner, ¿no? En algunos el centro de gravedad de tremendo bicho hay que ponerlo muy bien compensado, entonces cada pieza que se ponía con el programa nos permitía ir viendo si el centro de gravedad matemático coincidía con el centro de gravedad producto de todo lo que se había puesto, entonces de repente estaba desplazado, y eso te obligaba a empezar a mover la caja para que el centro de gravedad otra vez se volviera a poner en el medio, o lo más cerca al centro, porque eso te va a ayudar que a la postre, al final, las acciones de movimiento que tú generes sobre el satélite sean más simples que cuando tienes un centro de gravedad por acá, porque vas a crear un momento de rotación, ¿no? Y tú no querías eso, tú querías un momento de desplazamiento. Entonces, todo eso lo simulábamos con computadora, o sea, realmente cada chico de los que estuvo ahí tenía una computadora, tratamos de conseguir el mejor software para cada uno de ellos, y después contratamos a una persona que era, entre comillas, el administrador de sistemas del proyecto. Entonces, él todos los meses iba y backupeaba todos los discos duros, ¿no? Sacaba copia de todos los discos duros y sacaba backup y los guardaba, por si por ahí en algún caso se malograba una máquina, teníamos backup. Todas las máquinas eran nuevas, pero sacábamos backup. Eso nos aliviaba de alguna manera, estaban todas en red, pero nos aliviaba de alguna manera digamos, como un respaldo a los reportes que se iban haciendo, ¿no? Que dicho ese paso también tenían un formato único, todos tenían que escribirlo de la misma manera, cuánto había abajo de la página, arriba de la página, al costado, el margen para anillar, el tamaño de la letra, todo estaba parametrado, y había una secretaria, ustedes la vieron ahí, y es la que se encargaba más bien de esos detalles, ¿no? De que todos los reportes que se hacían, todos los meses, estandarizados, estuvieran idénticos, ¿no? Y mandamos a hacer una tapa con un troquelado para que se viera su sistema tal, ¿no? Reporte 1, reporte 2, reporte 3. En algunos casos los reportes iban acompañados de un CD o de DVD, creo que no había en ese entonces, eran CDs. Y también se hizo lo mismo con los planos, o sea, me acuerdo que Gustavo fue el que trajo la idea del tamaño de los planos, cómo se doblaba el papel para guardarlo en los reportes, de qué tamaño era el cajetín, cómo tenía que estar hecho, qué cosa tenía que aparecer. Todos los planos eran igualitos, todo está estandarizado. Bueno, lo mismo la maqueta y el desarrollo del prototipo. Acá empezamos a hacer varias versiones de prototipo. Hicimos una de plexiglas en acrílico, donde ya uno empieza a ver cómo está o cómo va a ser sujetada las caras. Esos diedros en las esquinas, ¿no? Permitían el agarrar todas las caras
Por supuesto que la simulación de cómo llegar a ese tipo de soporte también se hizo en computadora, ¿no? O sea, hubo un diseño mecánico y se hizo vibrar a diferentes frecuencias en la computadora, ver si soportaba estructuralmente y todo. Entonces, digamos, ese es el diseño CAD, ya empieza a aparecer las primeras versiones en acrílico y esos son los diseños de las piezas que se diseñaron primero en computadora, se simularon, no sé si tienes el software corriendo, yo creo que sí lo tenía, ¿no? Hay un file en que tú ves cómo se deforma. Bueno, el cambio de color es las zonas de mayores esfuerzos, ¿no? O sea, el rojo sería donde hay el mayor el punto de ruptura, ¿no? O puntos de fluencia de la pieza de metal, es un aluminio aeronáutico especial, y eso permitía empalmar las caras. Ahora, si ustedes pueden ver acá al borde de la izquierda, ese material se llama honeycomb, es como si fuera un panal de abejas, pero lo compramos en Inglaterra y viene abierto de ambas caras. Para pegarle esas tapas, hubo que comprar un pegamento que era como una esponja, que a temperatura ambiente se secaba. Entonces tuvimos que comprar una refrigeradora, estas neveras donde se pone la cerveza, y a 18 grados bajo cero la esponja esta se mantenía inerte. Conseguimos, justo ayer me acordaba, conseguimos una compañía en Surquillo, bueno, está Telefónica en Surquillo, que hacía enchapes. Y tenía una prensa de 250 toneladas. Y hablamos con el gerente y él nos permitió usar, cuando se enteró del proyecto que estábamos haciendo, nos permitió usar la prensa para pegar las dos caras con este pegamento y con calor. O sea, se pegaba con calor y con presión. Porque al meterle calor, esta alfombrita, por decirlo así, este jevecito, se expandía y se metía por los canales del panal de abejas y se agarraba a la cara de aluminio, que también hacíamos un tratamiento de, digamos, como scrap, como si lo hubieras lijado, pero lo hacíamos químicamente. O sea, le creábamos huecos químicamente a una de las caras, no a la otra. Entonces, en esos micro huecos, ahí se agarraba esta esponja. Y al punto que conseguimos el mismo nivel de adherencia, hicimos pruebas de peeling, de pelado, que de acuerdo a la norma de la ESA, por decir, se necesitaban tantos kilos, ¿no? A la plancha había que hacer un par de cortes, y ahí colgarle un peso, con un gancho, y irle agregando peso para ver con cuántos kilos se desprendía, ¿no? Y nosotros logramos tan buena calidad de pegado que excedíamos la norma del pegamento, o sea, de lo que se podía hacer, ¿no? Luego había que agarrarlo, había que asegurar estos paneles, y entonces se hicieron estas piezas que son roscadas al medio, y esos huequitos a los costados es para que el chico le pueda meter el pegamento y lo fije al honeycomb, porque como es un material tan liviano, de un aluminio muy delgadito, la única forma de estos insertos que se aseguren eran con un pegamento que apestaba a diablo, se olía horrible. Por eso que él está con su máscara ahí, porque la sesión de ponerlos era media mañana por cara, o una mañana por cara. Adaptamos, y por eso que yo digo que los costos a veces se bajan mucho. Esa es una grasera para automóviles. Y él está hicimos una pieza de bronce en la punta, que es un adaptador entre la grasera y una aguja para llenar pelotas, para echarle aire a las pelotas, ¿no? El ingenio peruano no tiene límite, y eso bajaba por 10 todo. Entonces, con eso por ahí llenaban el pegamento, que lo trajimos de Estados Unidos, y los insertos quedaban fijos en cada uno de los paneles de las caras, ¿no? Y se tomó la molestia de poner ahí masking tape para que no se derrame, porque a veces había pasadizos por los cuales se podía chorrear, ¿no? Sí, que había ¿no? Compramos una broca justo del tamaño del inserto, entonces con el taladro de columna rompían el aluminio, no era pasante, ¿no? Quedaba la cara de abajo cerrada, entraba hasta ahí, rompía todo, metían el inserto y luego le metían el pegamento para que se agarre en todo lo que estaba destruido o roto y se agarraba y ya no salía, ¿no? Y estas piezas, claro, si ustedes ven, claro, las ponen remachadas, porque dicen unos remaches pop al lado de allá, pero tú cierras todas las caras, pero hay a uno de los ingenieros lo tienes que dejar adentro, decía, cierra, ok, y ahora cómo salgo, ¿no? Entonces, tuvimos que comprar una pieza que se usa en aeronáutica en Estados Unidos y se vendía en una bolsa como de 100.000. Dimos 20 millones de vueltas hasta que creo que fue Gustavo también el que consiguió una compañía que hacía mantenimiento de aviones, que le había quedado un saldito como de 5.000 y nos vendió el saldito, ¿no? ¿Qué cosa era eso? Eran unas piecitas de aluminio que tenían una tuerca flotando, le llaman floating notes, o sea, una tuerca flotando. Entonces
de un lado la puedes agarrar con dos remachitos y te queda la tuerca ahí, para que por fuera ya lo puedas cerrar con un tornillo, porque todo era remachado. Entonces la última cara, la del cierre final, esa sí estaba entornillada. Y el que agarraba la tuerquita no era un ingeniero, sino que usamos estas piezas que estaban ustedes ven acá que hay dos huequitos. Ahí era para agarrar el floating knot, o sea, acá estaba la tuerca y ahí estaban los dos huequitos que estaban remachados contra el panel. Sí, me salté unas para llegar a esta parte para que me expliques esto. En la parte óptica que me salté. Ahí está. Como ver acá en la fecha que está acá. Acá empieza. Bueno, todo fue simulado en computadora, o sea, y yo tengo esa costumbre hasta ahora, o sea, no hago nada que no lo simule en computadora, porque te permite... Es más, en ese momento fue una novedad, pero lo hicimos también. Todo el diseño en computadora usábamos una técnica que es parametrizar todo, en el sentido de que si cambiábamos el tamaño del concepto del telescopio, todas sus piezas cambiaban. O sea, las medidas estaban dadas a largo, ancho y altura, y a partir de ahí todo era fórmula. El brazo violeta y su diámetro era proporcional al tamaño. Entonces tú cambias el tamaño y todo se adaptaba a un tamaño. Al comienzo hacerlo fue muy complicado, pero después poco a poco nos dimos cuenta que nos ahorraba un montón de trabajo, ¿no?, para poder hacer. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo se soporta el espejo primario, el secundario. Esta parte rosada acá atrás es donde están los lentes para acomodar el CCD que está en azul, ¿no? Y lo que fue simulado en computadora, después lo armamos en aluminio aeronáutico. Muchas piezas, casi todas, fueron maquinadas en el centro de máquinas que tiene la Universidad Católica, porque habían 2 alumnos o 3 alumnos, creo, del grupo eran de la Católica, mecánicos básicamente, tenían llegada, ¿no? Entonces ustedes pueden ver el modelo simulado en computadora, el prototipo armado en aluminio aeronáutico, anodizado ya, y el de abajo está pulido, o sea, como salida de máquina, y el de arriba ya está anodizado, ¿no? Y en ese entonces, fíjense, el CCD tenía 12.000 píxeles. ¿Qué es lo que usan ahora? ¿Qué es lo que usan ahora? Estamos hablando de hace 13 años atrás, ¿no? Eso tenía una resolución de 1 metro, como un Mykonos, ¿no? Acá ven algunas tomas de los subsistemas. Como ustedes ven al comienzo, recordaban al comienzo, Matra nos dice, no, conviértase en integradores. Está bien. Oye, pero si vamos a hacerle el intento, ¿qué tan difícil es diseñar algo?, ¿no? Y empezamos con el magnetotorque. El magnetotorque básicamente son 3 barras, a veces ponen 4, pero generalmente son 3, en los 3 ejes del satélite, que básicamente es una barra de un núcleo que permite enrollar una bobina y crear un superelectroimán, y al crear este superelectroimán hace que, como arriba no hay resistencia, digamos, se alinee con las líneas del campo magnético de la Tierra, ¿no? Contra algo te apoyas y te acomodas contra el campo magnético de la Tierra. Si quieres girar contra acá, entonces lo apagas y lo prendes el otro y se demora y lo hace. Pero lo hace lentamente. Esa es una de las razones. Si quieres hacer un cambio rápido, la mejor forma es usar una rueda de reacción. La rueda de reacción es como un trompo, como una volante. Ricardo, voy a poner un videito que tengo, ¿te acuerdas? Ese que sale el bloque con unos ventiladores que giran, que ahí lo van a entender. Lo voy avanzando. Entonces, sí, la rueda de reacción también lleva 3, pero a veces les pones 4 por redundancia, porque si por las dudas te vaya a fallar, tienes un último recurso para orientar tu satélite. La rueda de reacción costaba $140.000 cada una. Entonces teníamos que poner 4. Entonces alguien decía, no tenemos ni para 3. Vamos a poner 4. Bueno, pero pongamos 3. Cuando empezamos a ver, oye, ¿qué cosa es una rueda de reacción? Es una volante movida por un motor. Entonces empezamos a revisar en internet quiénes fabricaban ruedas de reacción y descubrimos que eran pocas las compañías que a nivel mundial hacían ruedas de reacción. Algunas muy bonitas y otras horribles, ¿no? Y no digo quiénes, ¿no? Pero había gente que ponía la rueda y ponía el motor afuera. Otros hacían el motor, ¿no? En la medida que la rueda de reacción era más bonita, era más sofisticada.
había unas ruedas que tú las veías totalmente selladas y tú decías, ¿cómo funciona? Porque no te transmite, a mí, yo siempre he dicho, ¿no? Si a mí me das una imagen, yo de la imagen ya sé cómo funciona, pero si me la sellas toda, me dejas en el aire porque no sé cómo funciona, ¿no? Más o menos el equivalente a la rueda de reacción serían lo que están haciendo estos motorcitos para mover la plataforma, ¿no? Le creo el giro a los motores, ¿no? Y entonces está simulando las maniobras con la rueda de reacción, ¿no? O sea, creas los momentos de torsión o de giro, ¿no? Este es un satélite o un prototipo de una plataforma estabilizada que le han puesto motorcitos en todos los ejes para simular el proceso de estabilización gruesa, ¿no? Llamarlo así, ¿no? Pero acá hay un fenómeno que digamos, no pueden simular. ¿Qué ocurre? En el espacio, la rueda de reacción arranca y crea un momento, ¿no? Que es el momento en que empieza a girar. Empieza a girar y crea el par y lo pone estabilizado. Y está girando a 1000 revoluciones por minuto. Si tú la paras, ¿no? Es como si lo empujaras en sentido contrario. Entonces la única forma que tú tienes de parar una rueda o acelerar una rueda para otro movimiento es conocer las características con que has diseñado la rueda, porque llega un momento en que tú subes a 1000, a 2000, a 3000, a 4000, a 5000, llega un momento que llegas a 6000, 7000 revoluciones por minuto, la rueda está que se desarma, y tú dices, oye, pero ya yo más arriba no puedo seguir subiendo porque se va a destruir la rueda. Entonces la única manera es que tú, lo que se llama aliviar la velocidad de la rueda, que tengas que bajar otra vez. Pero bajar otra vez significa que el satélite se te va a mover. La única forma de que el satélite no se te mueva es poner una pared. Y la pared lo consigues con el magnetotorque. Prendes el magnetotorque en ese eje, y es como si te apoyaras en la pared y empiezas a disminuir la velocidad, ¿no? Para otra vez aliviar la velocidad de la rueda, llevarlo a 0 o a 1000 y dejar todas las ruedas en 1000. Porque cada maniobra es acelerar la rueda para crear el momento, ¿no? Entonces, trabajan embellizados los dos, o sea, la computadora de a bordo para la navegación trabaja embellizado con los dos. Cuando va a acelerar la rueda, no prende el magnetotorque, pero cuando quiere desacelerar la rueda, tiene que prender el magnetotorque si es que quiere conservar la misma trayectoria. Cuando vimos lo del magnetotorque, no recuerdo en este momento de cuánto estaban hablando, por cada uno terminado. Entonces decidimos traer las barras de Inglaterra y creamos y construimos en Conilla el horno para hacer el templado de la barra. El horno se construyó en el Perú, me acuerdo de una compañía, una señora que hacía esos hornos para cerámica, para hacer tacitas, cosas así. Y dijimos, pero ¿no quieres hacer una cosa diferente que hacer tacitas? ¿Y cómo lo quieren? Entonces de ahí los ingenieros mecánicos diseñaron su horno, tienen todos los ladrillos refractarios, tiene un hueco al centro, y entonces dijo, oye, pero no podemos poner la barra tocando el ladrillo refractario. Entonces trajeron de San Marcos, del laboratorio de física, se tiraron prestado una barra de cuarzo, larga así, y ahí metieron la barrita de alnico, no sé qué, una mezcla de materiales paramagnéticos. Esta caja plateada que está acá abajo es la que controla las resistencias y las termocuplas para controlar la temperatura a lo largo de toda la barra. Hicieron el programa en Conilla para controlar el calentamiento y también era un proceso de 24 horas. Había que calentarlo, mantenerlo y enfriarlo por 24 horas para darle el templado y conseguir esa coercitividad magnética que necesitábamos en esa barra. Y esas mangueras que se ven ahí acostados con ese medidor de vacío, no se ve la botella, pero había una botella de gas argón. Por la tubería, por el tubo de cuarzo pasaba gas argón. La idea era que no se oxide la barra. Entonces la calentábamos en un ambiente inerte de argón, no había oxígeno ahí. Entonces con eso teníamos un medidor de flujo de gas para determinar cuánto gas argón estaba pasando y que el tubo, la barra, se mantuviera en un ambiente totalmente inerte. Para conclusión, todo eso fue íntegramente diseñado por la gente de Conilla y en eso se perdía tiempo, porque no estábamos hablando de un satélite, estábamos haciendo otra cosa. Pero estábamos aprendiendo un montón, porque hicieron unas tarjetas de control de las termocuplas. Acá se ve también, aparte que la computadora podía medir la temperatura, se compró un sensor para las termocuplas, 1, 2, 3 termocuplas, y se tuvo que mandar a rehacer el valor de las resistencias, se tuvo que desarmar el horno una vez y volverlo a hacer, porque
resulta que en las bocas se enfriaba. Y por más que calentaban, no se podía compensar. Entonces hubo la necesidad, gracias, hubo la necesidad de poner más potencia en las bocas y rehacer un poco las progresiones del programa. Distribuir el calor. Claro, porque perdía mucho calor el horno en los dos bordes. Entonces, para que la cosa fuera lineal el calentamiento, empezamos a ver que la curva de las termocuplas caía en los bordes y necesitábamos que fuera plana para que toda la barra estuviera totalmente tratada, digamos, ¿no? Al final se consiguió las mismas curvas de comportamiento magnético que el fabricante inglés decía que sus barras podían alcanzar, ¿no? No recuerdo en este momento las cifras, 7.000, 8.000 Hz por la barra, ¿no? Lo mismo ocurrió con las ruedas de reacción. Cuando vimos cuánto costaba cada rueda, dijimos, oye, pero acá podemos hacer una rueda, si total es un motor. Si en el Perú se fabrican motores en Delcross hace una punta de años, ¿por qué no podemos hacer un motor? Entonces, bueno, la cosa no es tan fácil, ¿no? O sea, pero igual, teníamos plancha de aluminio gruesa, todo está mecanizado en el Centro de Control Numérico de la Católica, se hicieron todos los diseños, y empezaron los problemas, ¿no? Este era un motor de corriente trifásica. ¿Y por qué trifásica? Porque nos permitía cambiar una fase y hacerlo girar en sentido contrario. Y además nos permitía también, si teníamos un controlador digital de la frecuencia, podíamos cambiar la velocidad con gran precisión. De manera digital podíamos controlar el número de revoluciones con una gran exactitud. Entonces tuvimos que mandar a hacer en Estados Unidos los imanes para ese motor. Y eran unos imanes curvos para pegar en todo el borde. Y como la cosa es chiquita, como lo que ustedes van a tener, no había bobinado a mano. El bobinado es un tablero impreso trifásico. Ustedes pueden ver ahí. Que se pegaba en todo el borde del motor, ¿no? Y se hizo una tarjeta controladora, y se hizo una tarjeta generadora de la digamos, trifásica, de pulsos trifásicos, ¿no? Que uno podía controlar. A veces cuando veo estas fotos me sorprende que fueron hechas en el 2000. Hoy día no hay nada así. Pero, para que se hagan una idea de precios, esto costaba, como digo, $140.000 en Estados Unidos, sin traerlo a Lima, y nosotros gastamos $10.000 en hacer esto. 10, 12 veces más barato. Ponte la otra. ¿Para que siga? No sé si sigue. No. Por ahí alguien quiere orientarse. Terminando acá, los rodamientos, por ejemplo, son con grasa sellada para el espacio, lo compramos en Estados Unidos, eso no los íbamos a hacer. Cada cosa se ponía en discusión, ya, a ver, ¿qué hacemos? Los pernos, acero inoxidable, comprémoslos en la Crimsa, Perú, acero inoxidable 316, es lo mismo acá que en Inglaterra. Así, compremos acá. El aluminio, trajimos una plancha de Alcoa, de Canadá creo, pesaba cualquier cantidad. ¿Cómo la cortamos? Probemos, ya, yo voy a traer mi sierra circular de cortar madera. Y le clavamos la sierra circular de cortar madera con un disco con pastillas en los bordes, pero era para cortar madera. Y la cortó. Ya Bonita fue a carrera a Ace y se compró una sierra igualita. Y hasta el día de hoy eso es lo que usan para cortar. O sea, una sierra para cortar madera cortando aluminio. Lo último que yo he visto en Jicamarca, donde estoy ahora, es usar un cepillo Stanley para cepillar aluminio. Ellos para hacer sus cajas las cortan con sierra, pero les queda el borde hecho un desastre. Luego ponen la plancha en una pieza de madera, echan el cepillo de costado, echan un poquito de querosene y cepillan el borde. Y dejan el borde derechito. Y perfectamente cuadrado, lo cortan con micrómetro digital, pero cepillado. Y decía, ¿cómo lo hacen? Y un día los veo cepillando el aluminio con un cepillo de madera, un cepillo de Stanley. En Inglaterra se suicidan. Y ven eso, en el Perú vale todo. Si no hay plata, hay que hacerlo de alguna manera y lo hacen perfecto. Así que un tip, ahí tienen. Sigamos, a ver otra más. El sensor de eso grueso, básicamente son dos canales con dos arreglos de CCDs, ahora baratos. Antes también había unas termoresistencias que digamos, llegaba el haz y uno podía medir, digamos, el corrimiento en el eje X y en el eje Y. Son grandotes, pero obviamente, como les digo nuevamente, estos eran prototipos. Pero los que vendían en el mercado internacional tenían la misma forma. O sea, tampoco nosotros inventábamos la pólvora. Decían, ya, ¿quién lo hace? La compañía tal. ¿De qué tamaño es? Tal. Ya, pues usemos esa medida. Oye, pero si nosotros no lo vamos a poder meter, no importa, por lo menos
con calzador hazlo y que entre ahí. Y lo hacíamos del mismo tamaño. Y a veces en algunos casos hasta no. Les mejoramos el diseño a la compañía inglesa porque decía, oye, este le ha puesto solo una pata, mejor pongámosle 4. Total, si vamos a desperdiciar a la hora de cortar el aluminio que viene desde acá y vamos a botar todo para que quede una pata, igual ya que pongan la otra, ¿no? Y va a estar más seguro. Entonces, hacíamos cosas como esas, ¿no? Le íbamos innovando, le íbamos poniendo. En ese momento todavía había alguien que estaba haciendo el cálculo del peso final, ¿no? No estábamos por la tonelada, estábamos muy por debajo de los 300 kilos todavía. Este sí tenía paneles que se abrían, paneles solares que se desplegaban, tenía 2 paneles solares. Entonces había que diseñar las bisagras de esos paneles. Ojo que esos paneles no eran la parte de la caja, eran un agregado a la caja, ¿no? O sea, la caja y se abría el panel. Entonces tenían 2 bisagras, una que era una bisagra, un pivot, la de abajo, que era un pivot, nada más, no hacía nada, ¿no? Que se ve acá en el diseño de acá, y la otra era una bisagra bien interesante, obviamente igual, se buscó información en el mercado. En esa época nadie usaba Facebook, todo el mundo, no sé si el internet usaban, pusimos una línea dedicada desde el local de Telefónica en Camino Real hasta Conida, y teníamos una velocidad increíble de internet, de todas las máquinas tenían internet. Esta es una bisagra interesante porque se tuvo que diseñar los resortes. Tiene 2 resortes. Tiene un resorte en el momento de la apertura, ¿no? Y el desplazamiento del panel a una velocidad constante. Pero después, acá al final, era un resorte de potencia, que era para que trabe el pestillo. Entonces habían 2 resortes que entraban a diferente tiempo. Mecánicamente uno desplazaba a velocidad constante el panel y el otro era el que trababa el pestillo. Ahora, el panel estaba seguro con un cerrojo. Normalmente en todos los satélites se usaban pernos explosivos. Pero usar un perno explosivo por... ¿Qué tienes acá? Ah, claro. Este es un lapicero de Sarre. Tiene un botoncito por ahí. Sí. Así te va a hacer la otra. Así es la cosa. Algo así, ¿no? Acá supongo que es disco elástico el tema. Algo así, ¿no? Se va a decir. Y en la mayoría de satélites se usaba un seguro explosivo, con un perno explosivo. Pero revisando la información, si el satélite era un poco pequeño, esta explosión, muy pequeña, pero de todas maneras explosión, podría perturbar la orientación que ya tenías, ¿no? Entonces optamos por no usar un perno explosivo, sino usar un material que se llama litinol. Es un material que cuando le circula corriente, es como si fuera un tendón. Cuando le circula corriente, se encoge. Pero tiene memoria. Le quitas la corriente y regresa a su posición. Entonces era como que alguien estaba en el satélite y dice, ¡ay! ¡Abre la puerta! Y como que jala su pita para abrir la puerta de la escalera que está abajo y ¡clic! Y con eso jalábamos el pestillo y se abría el panel, ¿no? Y entonces se tuvo que diseñar este doble juego de bisagras, y no sé si está en la siguiente transparencia, detalles de cómo era la bisagra superior, la que tenía el doble juego. Abajo es la de simple. Y acá está haciendo la simulación, que lamentablemente no tienen pero todo está simulado con Astra para cálculo por elementos finitos, para los esfuerzos que había sobre la estructura. Este es el pin puller o el jalador del pestillo, ¿no? Que no lo hicimos explosivo, sino que lo hicimos con este sistema. También tenía un detalle de doble cerrojo con unas villas, y si mal no recuerdo, el elemento verde era el que más rápido se desplazaba con el litinol, liberaba un seguro y estaba precargado el resorte, digamos, del lila. Entonces, al liberarle eso, el lila se retraía y abría el panel, ¿no? Esto era, lo simularon y después le pusieron acelerómetros ya a las finales que les permitía ver el nivel de vibración que iba a introducir esto al satélite. Realmente el nivel de vibración era bajísimo, ¿no? Era óptimo, casi yo diría. El case era una mezcla entre aluminio aeronáutico y la parte blanca es teflón, ¿no? Porque había que combinar materiales avanzados, ¿no?
La computadora era un pequeño monstruito, ¿no? No porque la tecnología en ese momento fuera mala, porque el transbordador espacial, el último que acaba de bajar y guardarse, ha estado volando con 286 de procesadores. Tenía 25 procesadores 286. Este por lo menos tenía 386. O sea, tan malo no era para su época, ¿no? De hace 13 años atrás. Pero había mucho de componentes, ¿no? Todavía no había tanta integración como hay ahora, ¿no? Pero a pesar de todo, no estábamos en dimensiones tan grandes como para decir, qué barbaridad, cuántas tarjetas, ¿no? No recuerdo ahorita, no se puede regresar al anterior, no recuerdo, no por recuerdos, se pueden contar, me parece que eran 16 o algo así, ¿no? Todo fue obviamente diseñado en CAD, como ustedes pueden ver, y construido, armado, anodizado, íntegramente hecho en el Perú. O sea, todas las planchas cortadas de esta super plancha que trajimos, que tenía 3 metros por 1,50, que pesaba cualquier cantidad, y hubo cualquier cantidad de desperdicio de material. Pero si juntabas el desperdicio de material, las horas de maquinado, el costo tan barato que nos cobraba la Católica, no valía nada en comparación con lo que nos hubiera costado comprar eso en Estados Unidos. Anodizado, todos los pernos eran en acero inoxidable, todo estaba roscado, no había casi nada soldado, era totalmente desmontable. No se puede pasar a la siguiente. Acá ustedes pueden ver, estas parrillas que se ven acá son los soportes estructurales para las placas de los tableros impresos. Eran tan grandes, porque esta caja es más o menos, si mal no recuerdo, tenía algo así como 45 por 30 por 30, o 30 y tantos, ¿no? Entonces, lo que teníamos miedo nosotros es que los tableros se doblaran y los conectores se salieran. Entonces, a pesar de que estábamos usando un tipo de conectores que se llama doble fork, o como si fuera doble tenedor, así, que son muy seguros, se usan en aviación militar, tenía cada tablero impreso tenía esta parrilla, digamos así, para hacerlo más estructural todavía. Acá hay un espacio, si ustedes pueden ver acá atrás. Se supone que en esta parte iba un tablero impreso que era donde estaban todos los conectores. O sea, las placas entraban todas desde adelante, ¿no? A enchufarse atrás. Y no sé si se ve, me parece que en esta parte de acá arriba, es difícil de ver, pero había una serie de conectores de cables planos, como de 36 pines de salida, como los DB, ¿no? DB25, estos creo que eran DB36, pero eran canon militar, con especificación militar o espacial, ¿no? Muy robustos, también de doble fork, ¿no? Para sacar todos los cables, tanto entrada como salida, ¿no? Y el soporte del case era pues recontraestructural, ¿no? Ustedes pueden ver con nervaduras. Esto fue simulado en computadora no solamente mecánica, térmica, sino de deformación de la caja, ¿no? A cargas de 9 gravedades, 10 gravedades, cuánto podía soportar, y de hecho excedía las capacidades del esfuerzo de lanzamiento, ¿no? Nos aseguraba que prácticamente nos reíamos porque decíamos, esto lo podemos tirar del Ministerio de Educación y llega abajo intacto, o sea, no le va a pasar nada. Y decían que la tira lo voto, ¿no? Y acá pueden ver dos cosas. Uno, el tamaño de las tarjetas, porque habían tarjetas de adquisición de datos para todo el housekeeping interno, para medir las baterías, para medir la temperatura, la carga, o sea, todo, ¿no? La telemetría. Estábamos aprendiendo, teníamos un bicho que teníamos que aprender mucho de él, ¿no? Era el primero y no había a quién preguntarle, ¿no? A nosotros los franceses no nos dieron ningún plano, o sea, nos orientaron pero no nos dieron plano. Todo esto es creatividad propia. Lo curioso, dos cosas. Esos tableros impresos fueron hechos en el Perú. No los hicimos en Conido, esos fueron hechos en el Perú. Había una compañía unos los hicieron en espiral, otros los hicieron, me acuerdo, había una compañía por acá, por la avenida Iquitos a espaldas, un barrio más maleable, no sé qué, pero había que ir con guardaespaldas a sacar los tableros impresos ahí. Y después, el segundo punto es que usábamos aire caliente para soldar, que en ese entonces era una rareza, que en el Perú nadie usaba eso. Y era caro, claro. Lógico, entonces el sistema era con aire caliente. Luego teníamos montaje superficial, hace 13 años atrás. Componentes de montaje superficial. Esto está aplicando soldadura líquida. Pasta de estaño, como en crema, a los puntos donde se iban a montar estos pequeños integrados. Porque los TTL normales son estos. Pero estos ya no son TTL.
Y esto de acá menos todavía. Había como 3 familias juntas en el diseño, ¿no? Y todos eran, en principio, seleccionados por sus características de rango térmico. O sea, se iban a menos 70 hasta más 125, ¿no? Eran cerámicos de alto rango industrial, digamos, de alto rango de temperatura, ¿no? Pero de todas maneras, habían condensadores y cosas como estas que no excedían las capacidades. Ahora tienen los de aluminio, que son los que usan la computadora, ¿no? Acá se puede ver en la tarjeta montada con su marco, sus refuerzos remachados todos, los conectores de atrás, un peine acá también. En algunas tarjetas había acceso por los 2 lados, ¿no? Acá tienes switches o lo que sea y el tremendo conector posterior, ¿no? En algunos casos, para aprovechar el espacio, habían componentes en las 2 caras. Pero solamente teníamos 2 caras, pero no teníamos multicapa. Ahora puedes hacer 6 hasta 14 capas, ¿no? Bueno, no en el Perú, pero de Jicamarca mandan a hacer unas tarjetas a Taiwán, se demoran 7 días y se las mandan por correo. Puedo conseguir la dirección. Y acá te puedes ver los prompts de los programas. Ya acá hay un procesador grande en este sitio, ¿no? Este que está acá. Y claro, como tenían 2 caras, había que hacer magia para sacar las líneas, ¿no? Porque había que pasar por